días, bienvenidos a Espacio Vital. Recuerda que cuando te toca, y hoy te toca estar aquí conmigo y con un invitado muy especial. Soy Gabriela Mora, recuerda que este es tu espacio. El día de hoy con un tema muy importante para nuestra comunidad, como es el tema de la epilepsia. Y para hablarnos sobre este tema tenemos a un especialista, el doctor Jesús Berumen Jai. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Excelente, doctor. Es un placer, es un honor para nosotros estar aquí con usted en nuestro programa. El honor es mío de la invitación y con mucho gusto estamos aquí en el programa. Muchísimas gracias. Pues sí, pues nada más queremos recordarle a la audiencia que nos encanta escuchar sus comentarios. Recuerden que pueden escribirlos en la sección y cualquier pregunta que ustedes tengan, con muchísimo gusto, por favor, escríbanla ahí. Y pues bueno, el doctor Berumen, él es especialista en medicina interna y neurología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, háblenos un poquito sobre usted, ¿qué lo inspiró a estudiar medicina y por qué particularmente especializarse en neurología, doctor? Siempre me gustó la medicina. Desde que estaba en secundaria yo sabía que yo quería ser médico y bueno, mi papá me regaló algunos libros que me inspiraron más todavía para que me gustara esta carrera. Después, cuando ya estaba en la carrera de medicina, tuve el honor de que un profesor mío, el profesor don Javier Razalde, me invitara para dar clases en una escuela que antes era una escuela muy pequeña, se llama Visitac, que estaba aquí en la laguna. Exacto. Y después el Visitac creció mucho y se convirtió en la Universidad de La Salle, se incorporó a La Salle, pero en aquellas épocas, estoy hablando de 1980, del 80 al 84, duré dando clases 4 años. Ya al final ya no pude continuar porque ya mi agenda ya no me permitía, porque ya estaba yo haciendo servicio social y ya desde el año anterior en el internado de la carrera ya tenía que pedir cada rato que me cambiaran el horario para las clases y total, bueno, pero las clases que estuve dando en esa época tenían que ver con neurología y desde entonces me gustó la neurología y fue lo que decidí estudiar. Pues qué gusto, la verdad, tenerlo en esa especialidad. Particularmente sabemos que ha ayudado muchísima gente en la comunidad, como en nuestra familia también, y por eso estamos muy agradecidos. Doctor, el día de hoy con el tema de la epilepsia, si usted nos pudiera explicar qué es la epilepsia. Bueno, la epilepsia es un trastorno neurológico en el que un grupo o varios grupos de neuronas producen descargas, porque hay que recordar que las neuronas son células del sistema nervioso, son la unidad básica y anatómica del sistema nervioso. Bueno, entonces, tomando en cuenta que la epilepsia es esta descarga de ese grupo de neuronas, una descarga excesiva, anormal, desordenada, se puede manifestar en el paciente de dos maneras. Por un lado, con movimientos, como la mayor parte de nosotros conocemos lo que es una convulsión, o bien con una alteración en el estado de conciencia o en el estado mental del paciente. Doctor, ¿y qué es lo que causa la epilepsia? ¿Cuáles son las causas, si se pudieran así como enumerar o no? Bueno, hay muchas causas, hay muchísimas causas porque hay muchos tipos de crisis. Por ejemplo, para hablar de epilepsia tenemos que pensar que las crisis epilépticas que se presentan, ese fenómeno donde el paciente tiene la descarga y que se manifiesta con el movimiento, o bien con la alteración del estado mental, que ese fenómeno tenga como origen una causa que le llamamos no provocada. ¿Cuáles son las causas cuáles son las crisis provocadas? Las crisis provocadas son situaciones que de alguna forma alteran la actividad del sistema nervioso central y producen la crisis, pero que no necesariamente significa que el paciente tiene epilepsia. Por ejemplo, una de las más comunes es la abstinencia del alcohol. Haber tomado alcohol un fin de semana, pasan 48, 72 horas y después viene un estado de abstinencia donde los niveles de alcohol caen. El alcohol básicamente es un depresor, deprime el sistema nervioso y cuando cae el nivel del alcohol, pues entonces el cerebro
tiene un efecto de rebote, se excita y aparece la crisis. Una crisis convulsiva, pero eso se llama crisis provocada. También, por ejemplo, tener fiebre o, por ejemplo, tener una reacción a un medicamento, a una alergia a un medicamento o un efecto secundario del medicamento. Por ejemplo, un antibiótico. Hay algunos medicamentos que pueden provocar crisis convulsivas. Esos son ese tipo de crisis provocadas, se llaman. Hay otro tipo de crisis que se llaman crisis sintomáticas. Los accidentes automovilísticos con traumatismo craneal son responsables hasta del 50% de las crisis sintomáticas, porque tienes una lesión que ocurrió en el cerebro, dejó una cicatriz, y esa cicatriz se localiza rodeada de tejido sano, y ese tejido sano es el que luego empieza a descargar esa actividad anormal. En las personas mayores, vemos que las crisis sintomáticas tienen como origen casi siempre secuelas o cicatrices también de una enfermedad vascular cerebral, como es un infarto cerebral, una isquemia porque se tapa una arteria, o bien una hemorragia cerebral. Y esto deja una cicatriz, y esto se convierte también en un foco de descarga de crisis que le llamamos sintomáticas. La mayor parte de las crisis, entre el 50 y 55% de las crisis, caen en un grupo que le llamamos crisis idiopáticas o crisis criptogénicas, porque el origen de la crisis está escondido y no lo conocemos, por eso le llaman criptogénica. ¿Que predisponga a las personas a la epilepsia? Sí, claro. Sí, es muy buena pregunta, porque se ha visto que cada vez hay más pacientes que tienen crisis convulsivas o epilepsia, crisis epilépticas o epilepsia que tiene un origen genético. Y obviamente se trata entonces de que en el cromosoma de los padres, en alguno de ellos viene ese factor predisponente. Entonces se dice que si ambos padres tienen ese factor predisponente para la epilepsia, la probabilidad de que el bebé o el hijo de ellos tenga la epilepsia va desde el 10 al 12%, o sea, realmente es muy alta. Pero si nada más uno de los padres tiene ese factor predisponente, entonces baja a la mitad, anda alrededor del 6%. Pues hablando ya, nos mencionaba que los pacientes puedan tener alguna convulsión. ¿Qué es una convulsión? La convulsión se refiere a la manifestación de la epilepsia o a ese fenómeno que conocemos, en el cual la actividad anormal se manifiesta con el movimiento, porque las crisis epilépticas pueden ser convulsivas o pueden ser no convulsivas. Entonces, cuando la crisis epiléptica es convulsiva, estamos hablando de una crisis epiléptica convulsiva, que resulta que el cerebro y el encéfalo tienen una comunicación total. Todo lo que ocurre en un lado del cerebro, en un hemisferio, se transmite al otro lado, a la parte correspondiente del otro hemisferio. Y eso ocurre a través de una comisura. Se llaman comisuras cuando una parte del cerebro, a través de un conjunto de fibras, se comunica con el otro lado. Entonces, la más grande comisura de nuestro encéfalo se llama cuerpo calloso. Y cuando en una parte del hemisferio se ocurre una descarga, se presenta una descarga anormal, excesiva, desordenada, esa a través del cuerpo calloso se puede diseminar a todo el cerebro y entonces involucrar a todo el encéfalo y provocar ya una convulsión generalizada. Entonces, las crisis parciales pues involucran una parte nada más del cuerpo, porque una parte nada más está involucrada. En este caso, por ejemplo, la región motora frontal del lado izquierdo involucraría a la pierna o al brazo, ¿verdad? O a la mitad de la cara, a la hemicara de ese lado, del lado derecho. Pero cuando ya es todo el encéfalo que se involucra, entonces involucra todo el cuerpo en la crisis epiléptica. ¿Cuánto tiempo duran estas crisis, estas convulsiones? Esas habitualmente duran segundos, porque la crisis entonces, como eran parciales, eran unas. Las parciales, antes de pasar a la pregunta que usted me está haciendo, se pueden dividir en dos tipos: si tienen pérdida de la conciencia o si no tienen pérdida de la conciencia. Entonces, las crisis parciales se llaman simples si no hay pérdida de la conciencia, y complejas cuando hay
pérdida de la conciencia. Pero una crisis parcial simple puede pasar a convertirse en una crisis parcial compleja, donde se pierde la conciencia, y luego ser una convulsión generalizada, una crisis generalizada. Entonces, ¿cómo se manifiestan y cuánto duran las crisis generalizadas que me preguntan? Habitualmente tienen dos fases. Una fase que le llamamos tónica, en donde hay una contractura, una hipertonía, se ponen duros los músculos las extremidades, porque se contraen los músculos tanto de los miembros superiores como miembros inferiores. Puede ser con flexión de miembros superiores o pueden ser con extensión, y casi siempre es con extensión de las cuatro extremidades. Habitualmente esta fase dura 40-45 segundos. En esta etapa el paciente habitualmente deja de respirar y entonces hay cambios en la coloración del paciente, puede haber cianosis, puede haber palidez. Después de eso, a los 40-50 segundos, ya el paciente empieza con la otra etapa, que es la etapa clónica, que le llamamos. Entonces fue primero tónica y luego clónica. La etapa o fase clónica se supone, según los expertos, que es la misma descarga continua, que le llamamos tónica, pero que ocurre en fases, nada más, porque de repente se entrecorta. Por eso es que los brazos vuelven a su posición normal y luego otra vez vuelven a esta posición. Sí. Y cada vez el paciente va a tener menos este movimiento hasta que desaparece. Estamos hablando de otros 30 o 40 segundos. Entonces en total 1 minuto y medio. ¿Y esto es todo que el paciente puede no respirar? ¿Pierde respiración? No, a partir de la fase clónica ya el paciente comienza a respirar. Entonces puede haber daños también, aparte por la falta de oxígeno. Sí, claro, sí. Por eso es que puede haber una cosa que le llaman SUDEP, que es esa muerte súbita, ¿verdad? En los pacientes que tienen crisis epilépticas. Wow, pues muy importante estar informados. Vamos a estar hablando también sobre ahora de estas crisis, doctor, pero ¿se pueden prevenir? ¿Hay alguna manera de prevenir la epilepsia? Pues bueno, la mejor manera de prevenir la epilepsia es llevar una vida lo más sana posible, alimentarse lo mejor posible. Si tenemos infecciones, atenderlas desde el principio para no tener que usar antibióticos cada vez más potentes, no utilizar drogas, utilizar la menor cantidad de alcohol que se pueda, no fumar para tener menos factores de riesgo de enfermedad vascular, que pues, en las personas mayores es una causa de crisis epilépticas. Entonces, ¿la edad es un factor de riesgo? No necesariamente la edad, más bien las enfermedades que asocian con la edad. Pero, por ejemplo, la edad es un factor de riesgo, por ejemplo, tomando en cuenta si los jóvenes que tienen más frecuentemente accidentes viales, ¿verdad? Porque son más imprudentes, ¿no? Entonces, en los jóvenes es más común que haya el diagnóstico de las crisis, del tipo de epilepsia o del tipo de crisis epilépticas que un paciente presentó. Con la historia clínica tenemos suficiente información como para saber si esa persona tiene una mayor probabilidad de riesgo de tener nuevas crisis o no. Entonces, la historia clínica es la parte más importante de todo lo que hacemos los médicos. Si no hacemos una historia completa, tenemos menos posibilidades de llegar a la conclusión de que el paciente tiene más riesgo o menor riesgo de convulsionar de nuevo. Doctor, hablando de tratamientos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué opciones de tratamiento hay para la epilepsia? Bueno, tomando en cuenta esa clasificación que mencionamos de crisis focales o parciales y de crisis generalizadas, hay muchos subgrupos de epilepsias que entran ahí, en cada una, si son focales o si son generalizadas, y los tratamientos, cada vez hemos visto que los medicamentos con los que contamos son más útiles para un tipo de crisis que para otro tipo de crisis. Los medicamentos se han dividido en medicamentos antiguos y medicamentos nuevos. Los antiguos son aquellos que teníamos antes de los 90s. Incluyen medicamentos que mucha gente ha escuchado, como el valproato de magnesio, como la carbamazepina, la
la fenitoína, la difenilantoína, el fenobarbital, la primidona. Esos medicamentos son considerados antiguos. Y después de los 90 para acá han venido muchos nuevos medicamentos, como son el levetiracetam, la lacosamida, el rivaracetam, la motrigina, gabapentina, otros medicamentos que utilizamos, topiramato, que utilizamos cada vez más y depende del tipo de crisis del paciente. Por eso yo le decía que la herramienta más importante para decidir cuál medicamento utilizar es la historia clínica. Doctor, ¿y existe alguna diferencia entre hombres y mujeres cuando se ha diagnosticado esta enfermedad? ¿Cuáles serían? ¿Hay síntomas que puedan ser diferentes o alguna predisposición? Si es hombre, si es mujer, ¿qué diferencias hay? Bueno, en general la prevalencia es casi igual entre hombres y mujeres, y es una enfermedad que tiene una distribución mundial con la misma prevalencia en todos lados, pero parece ser que es un poquito más frecuente en hombres y más frecuente en jóvenes. ¿Y hay algo que se haya encontrado? Pues, ¿cuál sería el factor? Pues la razón puede ser que otro de los factores es cuando a la hora del nacimiento o antes del nacimiento tuvo algún problema durante el embarazo, una infección o algo que afectara al bebé, o bien al momento del nacimiento si tardó en llorar, si tardó en respirar, si tuvieron que utilizar alguna maniobra especial para extraer al bebé de la cavidad pélvica de su mamá, y entonces si tienen que utilizar forceps o tienen que hacer alguna cosa así y el niño tiene hipoxia, o sea que le faltó oxígeno al momento del nacimiento, obviamente la severidad de la hipoxia va a determinar qué tan graves van a ser las crisis epilépticas que el paciente presenta. Hablando de grupos étnicos, ¿existe una mayor o menor prevalencia entre los latinos, por decir, que otros grupos étnicos en el mundo, o es una enfermedad? Creo yo que no, la verdad no he leído nada sobre eso y no he visto que haya ninguna diferencia en un grupo que en otro. En un grupo que en otro. Doctor, las personas con epilepsia y que se presentan estas convulsiones, ¿pueden manejar un automóvil, pueden hacer deporte, ejercicio? ¿Se recomienda o no? Bueno, es una buena pregunta porque la calidad de vida, en general lo que más queda arriesgado cuando alguien tiene crisis epilépticas es la calidad de vida. Entonces, todas aquellas actividades que tengan riesgo de caídas o de golpes, o por ejemplo al estar nadando, yo creo que quedarían un poquito restringidas, al menos por un tiempo. Manejar lo mismo. Habitualmente, la mayor parte, en Estados Unidos, por ejemplo, creo que tienen más reglamentaciones. En la mayor parte de los estados, anteriormente, obligaban a que los pacientes que tuvieran epilepsia duraran más de un año sin crisis. Pero tengo entendido que ya hay estados en donde 1 mes y medio, 2 meses de tiempo libre de crisis es el momento en el cual puede el paciente volver a manejar. Pero fuera de eso, no puede hacer algunas cosas por un tiempo al menos, o al menos que tiene que tener supervisión. Si por ejemplo va a andar en bicicleta, o va a rapelear, o va a nadar. Porque un niño puede estar jugando en el agua y creen que está chapoteando, que resulta que está teniendo una crisis, y eso pues arriesga su vida, ¿verdad? Claro, totalmente. Pero entonces, a la hora que estamos hablando aquí precisamente de ese punto de que puede arriesgar su vida, entonces ¿una persona puede morir de epilepsia? Sí, sí puede morir de epilepsia. Las posibilidades de morir de epilepsia son muy pequeñas, es menos del 1%, pero sí existe esa posibilidad. Exacto. Y puede ser, por ejemplo, cuando se presenta lo que hablábamos antes, que se presenta una convulsión, que a lo mejor falta de oxígeno, en ese momento puede la persona dejar de respirar, o tal vez debido a factores, órganos que se puedan haber dañado. Pues sí, probablemente tiene que ver con... Es que hay muchas hipótesis sobre esto, pero esa es una, ¿verdad? Por eso es muy importante cuando alguien le da una crisis y la atestiguamos, ¿qué es lo que hay que hacer con una persona que tiene una crisis? Muy importante esto, si lo mencionan. Pero si es una persona mayor o un adulto,
pues vas a lastimar los dientes y los dientes no le van a salir de nuevo. Sí. Y por otro lado, si le metes los dedos, te lo puede arrancar. Wow. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que si alguien se está mordiendo la lengua, es mejor dejarlo que se muerda la lengua a lastimar los dientes, porque la lengua es un tejido que se repara rápidamente, fácilmente. En 3-4 días el paciente está bien de la lengua, en general, ¿verdad? Entonces creo que es mejor eso. Lo que hay que hacer es no meter nada en la boca, ayudar al paciente, girarle su cabeza para un lado, porque como uno de los datos, después de que termina la crisis, el paciente al terminar puede tener confusión, puede tener sueño o puede tener dolor de cabeza. Pero también es bien común que después de que termine una convulsión, que el paciente tenga náusea y vómito. Entonces, si tiene vómito y lo tenemos boca arriba, puede broncoaspirar su propio vómito. Entonces es mejor ponerlo de lado para que vomite y expulse todo el contenido del estómago. Y luego enseguida, bueno, llamar servicios de emergencia. Sí, claro, hay que aflojar la ropa para que no tenga nada que le esté impidiendo respirar, que tenga buen flujo sanguíneo a su cabeza, no permitir que esté cerca de un lugar en donde lo obstruya la respiración. Pero ¿qué hay que buscar en un especialista? O sea, ¿cuáles serían los factores que las personas deben de a la hora de buscar un especialista así como usted? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque parece ser que más de la mitad de los pacientes con epilepsia no saben que tienen epilepsia. Es muy importante. Porque no tienen el servicio médico, por ignorancia, por tabúes. Antes había mucho tabú respecto a los pacientes que tenían epilepsia. Las familias hasta escondían a los pacientes para que no se supiera que existían y que tenían esa actividad, esa conducta, porque se consideraba que estaban poseídos por el demonio, ¿no? Oh, wow. Yo creo que lo mejor es que las personas que crean que tienen un familiar o que crean que ellos tienen la enfermedad, acudan con un neurólogo. Aquí, por ejemplo, en Torreón, en el país, en México, hay muy buenos neurólogos y todos los neurólogos estamos capacitados para atender a pacientes con epilepsia. Doctor, entonces específicamente, si alguna persona está interesada en contactarlo, ¿cómo lo puede hacer? 37 8300. Muy bien. Me pueden contactar directamente o a través de mi secretaria y con mucho gusto platicamos, pero aquí en Torreón, le repito, hay muy buenos neurólogos que pueden atender ese tipo de padecimientos. Muy bien, doctor. ¿Y cuál sería su mensaje para nuestra comunidad sobre el tema de la epilepsia? Emitir juicios que nos permite tener un pensamiento abstracto y entender las cosas. Gracias al cerebro podemos pedir las cosas por favor, dar las gracias, pedir perdón. Todo lo que hacemos y todo lo que nos hace humanos es gracias al cerebro. Entonces creo que tenemos que cuidar nuestro cerebro. Si tenemos un familiar o nosotros mismos tenemos síntomas de algo que está fallando en nuestro cuerpo, de que no podemos caminar, de que no podemos ver, de que no podemos pensar, de que tenemos dolores, que tenemos... Nada más hay una vida y pues tratar de ser lo más, la mayor calidad de vida, ¿no? Ser lo más feliz que se pueda y cuidarnos. Pues estamos llegando ya al final de nuestra entrevista y pues queremos darle las gracias primero que nada al doctor Berumenjay, a toda nuestra audiencia. Ya saben, si tienen algún síntoma, algo que se les haga extraño, por favor no lo dejen pasar, acudan a un médico, aquí en especial con el doctor Berumenjay, que está en Condomedics, en la bellísima ciudad de Torreón, Coahuila. Doctor, ¿algo así ya que quisiera agregar ya para despedir el programa? No, muchas gracias. Muchísimas gracias también a usted, doctor. Un honor, un placer tenerlo en nuestro programa. A todos ustedes también, hasta luego, los esperamos en el próximo segmento. Recuerda que cuando te toca y la próxima semana te toca estar aquí conmigo. Soy Gabriela Mora, te mando muchos saludos, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.